sométete. Qué feo suena eso, ¿no? Pero sométete a Dios. Ahí está nuestro bien, nuestra ganancia. El día de hoy se celebra por todos lados el Día de la Madre. Madres presentes, ¿se pueden imaginar qué lindo si todos sus hijos se sometieran siempre? Parecería que todo tuviera un orden, pero las madres se equivocan a veces en sus directivas. Sí, se pueden equivocar las madres en sus directivas, no los padres. Sí, las madres en sus directivas, pero Dios no se equivoca. Entonces someterse a Dios es la mejor opción que podemos tener en nuestra vida. Claro, cuando hablamos de someternos, muchos piensan en agachar la cabeza. ¿Significa eso someterse? Agachar la cabeza. A veces acarreamos esa idea de que someterse es agachar la cabeza o disponerse al juicio o prejuicio de alguien o de algún otro, de alguien que consideramos en autoridad sobre nosotros, someternos a un prejuicio o juicio. ¿Es eso la idea bíblica de someternos? Vamos a ver algunos pasajes de esto en Colosenses capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23. Creo que este es el mensaje que todos los hijos quieren escuchar el día de la madre, someterse. Dice así Colosenses 2, versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es interesante la idea que nos va a presentar Colosenses, es solamente la idea general de lo que es someterse, que es simplemente sucumbir ante alguna influencia. Sucumbir ante alguna influencia al punto de disponerse para con esa influencia. Los colosenses en este caso se estaban sometiendo, estaban siendo influenciados por filosofías religiosas que se estaban metiendo en la iglesia con legalismos y cosas por el estilo, como no gustes, no manejes, no toques, no hagas, que todo tenía que hacer así, agachando la cabeza. Y dice, bueno, someterse a esas cosas no es andar en la libertad con que Cristo nos ha libertado. Yo pensaba en este tipo de sometimiento y decía, los ciudadanos de un país, de una nación o del mundo en general, ¿no nos sometemos en alguna manera a los preceptos generales, a las disposiciones o a las filosofías que atienden a nuestras culturas? ¿Nos llegamos a someter en alguna manera a esas cosas? Diciendo, no, esto no se puede hacer. No, te multan si pasa esto, lo otro. Entonces, claro, si ponen, ¿cómo se llama? Reglamentos y disposiciones las cuales nos duelen después, claro que nos vamos a someter a todo ese tipo de cosas, vamos a pagar impuestos, vamos a bajar el límite de velocidad, vamos a hacer un montón de cosas así. Nos sometemos a preceptos que algunos de ellos, a la verdad, tienen cierta reputación porque son buenos en el uso, pero esas cosas, en realidad, no tienen valor contra los apetitos de la carne. O sea, pero la idea es, nos llegamos a someter voluntariamente a un montón de cosas porque decimos, está bien, la sociedad lo ha establecido o nuestro entorno más cercano lo ve como favorable o bueno, y esos dictámenes los aceptamos y nos sometemos a todas estas cosas. Y eso pueden variar de generación a generación.
Pero como cristianos, Dios empieza a hablarnos en su palabra, de sus preceptos, de lo que espera, lo que no espera, y ahí dudamos mucho más si nos sometemos o no nos sometemos. Cuando las bendiciones son eternas, no son perecederas, pero las consecuencias del no andar conforme a someternos delante de Dios, sí puede tener consecuencias en esta vida y en la vida venidera también. Pero claro, como somos cristianos decimos, no, Cristo nos llamó a libertad. La mayoría usa la excusa de decir, no, todos lo hacen, no está mal, entonces nos terminamos sujetando a conceptos racionales y no a conceptos de la palabra de Dios. Como nadie lo ve mal, está bien que lo haga. Y a veces en las nuevas generaciones de cristianos se ven como buenas muchas cosas que antes no se veían buenas. No significa que los de anteriores tuvieran más razón que los de ahora. Simplemente decimos, hay nuevas perspectivas o formas de ver las cosas, pero muchas de esas no son por desarrollo de la Escritura, muchas de esas son por conformismo a la sociedad que nos presiona y nos dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Ahora, dice en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos aconseja a buscar patrones más elevados a los cuales sujetarnos, o directivas, que son las cosas de arriba, a las cuales deberíamos observar con mayor atención, buscarlas, para sujetarnos o someternos a todas ellas. Pero decimos, pero Dios nos ha dado libertad. Si Dios nos ha dado libertad, no nos podemos sujetar como a esclavitud y decir, bueno, Dios no quiere, si lo hacemos de corazón está bien. Si lo buscamos de corazón, no importa que no lo hagamos según las directivas de arriba, está bien porque Dios es amor. A veces con Dios nos excusamos, pero cuando vemos el radar allí, no, hay que sujetarnos a la velocidad. A ese sí nos sujetamos, pero lo demás no. En modo práctico, de lo que habla aquí, de ese cuestionamiento, ¿por qué os sometéis a preceptos? Y después el consejo, buscar las cosas de arriba. Después en el versículo 5 nos dice el modo práctico de sujetar, nos dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir en cuanto al sometimiento? El sometimiento a las cosas de arriba es una acción voluntaria. Y podrán de muchas maneras intentar debatirlo, decir, no es voluntario someternos a las cosas de arriba. Si somos hijos de Dios, andamos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Muéstrame los ejemplos de los cristianos que estén haciéndolo así. Es un acto voluntario. Si no daría acá la impronta de decir hacer morir. O sea, es una actitud que debemos tomar nosotros, una actividad. O sea, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Dejad también vosotros todas estas cosas. Hay un acto voluntario allí. En Gálatas, por ejemplo, se los leo, en el 2, 3 y 5, capítulo 2, versículo 3 al 5, dice, en un ejemplo de esto, ¿no? Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, y fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Aún dentro de las iglesias y en la iglesia primitiva existía la exigencia a someterse a preceptos, como en este caso
los primeros cristianos exigían la circuncisión de los gentiles que se iban convirtiendo. Y Pablo dice, ¿nos vamos a sujetar a eso que todos esperan que nos sujetemos? Él sí era circuncidado, fariseo de fariseos, pero aquellos que iban ganando para Cristo, algunos no eran circuncidados. Y dice que no accedimos a someternos y debemos analizar a qué nos sometemos, porque el sometimiento es la acción voluntaria. Después vamos a desarrollar en relación a qué, pero es una acción voluntaria. Nosotros determinamos a quién nos sometemos. Los hijos tienen la facultad de determinar si se someten o no se someten a los padres o a las madres. ¿Sí o no? Paulina, ¿tiene esa facultad? Sí, tienen, porque un día dicen, sí mamá, al otro dicen, no. Tienen la facultad, de acuerdo a los estados de ánimo, de someterse o no someterse a esas cosas, pero como cristianos también tenemos esa facultad y se lo llama a someternos a Dios. Vamos a verlo, esos pasajes. Pero antes, en los aspectos generales del sometimiento, podemos considerar Romanos capítulo 6. Y otros domingos podemos ir ajustando las líneas del sometimiento. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí vemos el sometimiento como aquella disposición que asumimos de obediencia o para colocarnos en obediencia bajo el mandato de alguien que nos lo exige. Y aquí nos presenta las dos formas generales: el pecado y la justicia. El hombre sometiéndose al pecado, simplemente disponiéndose y diciendo sí, a veces por naturaleza lo hacía porque era lo normal. Para el hombre natural sin Dios, lo normal es el pecado, y decirle sí a aquellas disposiciones de sus propios deseos, entonces simplemente era esclavo del pecado. Pero venidos a la libertad en Cristo, deberíamos tener esa naturalidad nata de poder decir sí, obedezco a todas aquellas cosas que estás disponiendo para mi vida. Pero la forma de la disposición o el sometimiento se ve en esa palabra: obediencia. Obedecéis al pecado para muerte, obedecéis a la justicia para lo que es la santificación. Si ya somos justificados, somos salvos. Entonces, ¿la obediencia para qué es? Para santificación. Como dice al final del versículo 18, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Para servir a la justicia. Es un acto voluntario, la obediencia. Ahora, cuando pensaba en esto decía, el hombre natural, sin Dios, cuando obedece a sus deseos, al pecado, como decíamos al inicio, a la corriente de este mundo, a todo lo que se dispone en la sociedad y todo lo demás, ¿qué paga recibe al final de su vida? ¿Alguien sabe? La muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Hay algún hombre natural que no conozca nada de Biblia, ¿no?, que no sepa
que todo el esfuerzo que hace siguiendo la corriente de este mundo, andando conforme a sus deseos o su razón, no le lleva a la muerte? ¿Hay algún hombre natural que no sepa eso? ¿Alguno piensa que hace de semilla? Todos saben, todos lo saben. Cuando analizan su propia vida, todo hombre natural sabe que todo el esfuerzo que hagan, ni por más cosas buenas, ganancias, lo que fuere, la paga al final de su vida va a ser la muerte. La muerte. Eso lo analizaba el predicador Eclesiastés. Decía, un mismo suceso acontece a todos y es la muerte. Y sí, en vano clamamos. A veces en los cementerios clama la gente, dice, ¿y por qué él? ¿Y por qué fulano o monteano? ¿O por qué tuvo que pasar? Porque es el fin natural de todos nuestros cuerpos, por cuanto fuimos concebidos en una naturaleza depravada o inclinada hacia el pecado, la muerte. La muerte. Y suena trágico eso, ¿no? Ni por más que el hombre se esfuerce, aún en hacer todo lo bueno, sabe lo que le espera, que es la muerte. Algunos se preparan de una forma limitada, con discusiones en el cementerio, empresas fúnebres y todo lo demás. Pero pocos son los conscientes de decir, bueno, ¿por qué no llevar mi vida, someterla a alguien que me ofrezca algo más que la muerte? Y es Dios, en la justificación en Cristo, en la vida eterna, y aún cuando hablamos de los cuerpos, hablamos de la resurrección y transformación gloriosa en la venida del Señor Jesucristo. Eso es un buen sometimiento. Como dice lo que leía recién, citaba o parafraseaba de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando habla de siguiendo la corriente de este mundo o conforme al príncipe de la potestad de este mundo, es sometiéndonos. Sometiéndonos. Dice, en otro tiempo sin Cristo, simplemente nuestra vida la dejábamos llevar o la sometíamos a la corriente, a lo que todos hacen. Y eso a veces varía, obviamente, en relación a los entornos. Venimos de un entorno donde el trabajo, el esfuerzo es lo bueno, la corriente que voy a asumir será el trabajo, el esfuerzo. Vengo de un entorno donde los compañeros y todo lo demás están para la vagancia, la droga o el alcohol o lo que fuere. La corriente que voy a seguir es conforme a la de ese entorno. Y así en las diferentes áreas, ¿no? De nuestra vida, cosas buenas, cosas malas. Pero cada uno tiene diferentes circuitos de corriente, pero una o la otra, seguir esas corrientes, me hace hijo de ira. ¿Qué ira? Como dice, el que ha recibido, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa querer el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, esa ira, naturalmente, hijo de condenación o para condenación. Sometimiento. Ahí Romanos ya va a someternos a la justicia predicada. Dice el versículo 17 al 18 que habíamos leído allí de Romanos. Pero ese sometimiento, ¿qué implica? Obediencia. No podemos decir que estamos sometiéndonos a Dios si no estamos obedeciendo a Dios. Porque no existe sometimiento sin obediencia. Pero también habla de que ahora somos siervos de justicia, siervos de la justicia. ¿Qué significa eso? Que trabajamos o cooperamos con lo que es la justicia predicada de Dios o lo que Dios espera de la justicia. No existe un cristiano que diga, yo someto mi vida a Dios, cuando no está buscando oportunidades de servicio a Dios.
o oportunidades de obediencia a Dios. No existe. Es mentira que digo que estoy sometiéndome a Dios si no estoy buscando oportunidades de servicio a Dios. Ahora, ¿sabe cuál es la palabra griega para someterse? Es upotazo. Para los que anotan ahí con H de inicio, upotazo, doble S. Upo es, se dan cuenta por la misma palabra, es debajo. Upo es debajo y tazo es organizar. O sea, debajo de algo ya organizado. O sea, organizarme debajo de mandatos. Esa es la idea de someterse en alguna manera. Cuando, por ejemplo, en un hogar cada uno toma su organización dentro de la organización general, todo funciona sobre rieles. Cuando en una empresa cada uno toma su lugar dentro de la organización, todo funciona. Pero cuando alguno no toma su lugar dentro de la organización que está predispuesta, entonces ahí es donde se rompe el mecanismo, donde no funcionan las cosas. En ese sentido, es colocarse de abajo. En ese sentido, colocarse de abajo no es agachar la cabeza. Simplemente encuentro mi utilidad dentro de la que está organizado por Dios. Dios ha organizado en la familia, ha organizado la iglesia, la sociedad, ha organizado todas esas cosas. Pero el mundo desentiende esa organización y pretende a que cada uno tenga su propia forma de organización independiente de la palabra de Dios, y no funcionan las cosas. No funciona el mundo, no funcionan los hogares, no funcionan las sociedades de esa manera. Por eso decimos, upotazo es un término militar. No es agachar la cabeza, sino es como aquel que viene el general o viene el capitán y dice, bueno, tenemos que conquistar, subir aquella colina y vamos a hacerlo de esta manera, vamos a disponer la artillería acá y después vamos a atacar de acá, la otra forma, lo que fuere. Y todos los soldados que dicen, ¡sí, señor! Esa es la idea de sometimiento en la Biblia, donde todas las divisiones se organizan bajo alguien que ya ha determinado la forma de la organización. Someterse a Dios es organizar mi vida conforme a los preceptos de Dios, conforme a la palabra de Dios en el área de vida que me esté tocando vivir, ya sea en la sociedad, en el hogar, en la iglesia, en lo que fuere. ¿Qué dispuso Dios en esta área de mi vida? Bueno, me sujeto y digo, sí, Señor, porque al fin y al cabo, ¿es Señor o no es Señor? Si es Señor, nos sujetamos. Dice, por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículos 4 al 10. Santiago 4, 4 al 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y sigue ahí el pasaje. Después hablando. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios es una disposición voluntaria. Es intentar organizar mi vida conforme a lo que Dios ha establecido. Pero lo que nos enseña allí, en primer lugar, es que no podemos someternos a dos señores de diferentes bandos al mismo tiempo. No se puede. Dice, o almas adúlteras. El mundo y Dios no comparten trincheras.
en el sentido de la guerra. No comparten propósitos ni finalidades. Entonces, no puedo estar escuchando al mundo en su trinchera, porque el mundo no va a hacer nada, no va a buscar hacer nada que glorifique a Dios. Y no puedo estar al mismo tiempo en las filas de Dios diciendo voy a hacer las cosas que te glorifiquen o que te den honra y gloria, porque hay oposición entre ellas. Entonces tenemos que decidir, aquí nos vamos a someter. Pero acá Santiago le hace la advertencia a los creyentes y le dice, oh almas adúlteras, ¿no se dan cuenta de lo que está pasando? Están jugando a dos bandos. No puede ser, dice, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. O el 9, afligidos y lamentad y llorad. Sométete a Dios. Pero dice algo también lindo allí. Dice, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Qué significa eso? Que nos anhela celosamente. ¿Saben que en primer lugar al Espíritu de Dios no le gusta que seamos desleales a Dios? No le gusta que seamos de esa manera. Y eso es porque Él sabe muy bien, ya que Él nos habita a nosotros, Él sabe muy bien qué es lo mejor para nosotros. Y sabe que lo que Dios tiene es bueno, es eterno para nosotros. Sus disposiciones son lo mejor que podemos desear. Y cuando nosotros no buscamos esas cosas, se contrista, se contriñe, se entristece, porque no estamos haciendo lo mejor para nuestra vida. Nos anhela celosamente como el consorte de nuestras vidas. Él quiere lo mejor para nosotros también. Está en nosotros, es Dios y está en nosotros. Es como aquel padre que llama a la obediencia a sus hijos en algún área. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué les mandamos a estudiar o a esforzarse en tal área o en tal otra? O a abrigarse. ¿Buscamos el mal de nuestros hijos de alguna manera? ¿Qué es lo que buscamos? El bien. El bien según entendemos que es el bien. ¿Podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos. Pero vamos a buscar el bien para ellos, aunque no siempre tengamos la razón. Pero Dios, como Padre omnisciente y todopoderoso, Él sabe perfectamente cuál es nuestro bien. Entonces, cualquier disposición que Él haga para con nosotros en cualquier área de nuestra vida, Él no se va a equivocar. Entonces, someternos a Él es realmente nuestro bien. Pero además dice, pero qué difícil que es someternos a Dios. Claro, venimos a una vida acostumbrada y todos los días andamos en la corriente del mundo. Claro que es difícil someterse a Dios, pero dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es el soberbio en este sentido? Los que pretenden andar conforme a sus propias reglas. No, yo sé muy bien lo que hago. Yo sé muy bien cómo dirijo mi vida. ¿Quién sos vos para decirme lo que tenés que hacer? No le decimos así a Dios, a veces los hijos pueden decirle eso a los padres, pero a Dios no se lo decimos, pero lo hacemos en nuestros corazones, cuando en la práctica hacemos lo que queremos. Dice, Dios resiste a esos soberbios, en el sentido de, no les va a tender la mano, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿Qué significa que da gracia? ¿Qué es el tipo de gracia que da si no es la capacitación para andar conforme a su justicia? Las capacitaciones para la vida, para ser un hijo, para ser un padre, para ser una madre, para ser un esposo, una esposa, un jefe o lo que sea. Dios da esas capacitaciones cuando somos humildes y decimos, Dios, quiero hacer las cosas a tu manera. Quiero someterme, dime qué tengo que hacer. Dios capacita. No es imposible andar conforme a las disposiciones de Dios. No podemos someternos a Dios si no somos humildes. ¿Saben qué es lo que pasa? A veces los hijos chicos se someten hasta que llegan a una edad ahí, a la adolescencia, prejuventud. ¿Y por qué ya les cuesta más someterse?
Porque ya empieza a decir, vos ya sé, ya soy grande, ya sé mucho más que vos, ya domino mejor la tecnología o lo que fuere, tengo más información, antes vos te quedaste en la escuela antigua, entonces lo que empieza a crecer ahí es justamente el orgullo o la soberbia. Entonces es mucho más difícil ser humilde. Para someterse siempre hay que ser humilde. Siempre, en cualquier área, en un trabajo, en un hogar, en lo que sea. Siempre hay que ser humilde. Pero para con Dios, te pregunto, ¿eres humilde delante de Dios? ¿Somos humildes delante de Dios para someternos? ¿O todavía levantamos nuestras propias razones como si allí encontráramos mucho valor para dirigir nuestras vidas? Cuando miramos a Cristo como Señor, estamos diciendo que Él es la autoridad. Y si es la autoridad, ¿qué decimos? ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Suena rarísimo eso, ¿no? Suena como en un campo de concentración. Pero es la realidad de la buena organización que Dios tiene para con nosotros. Cuando Cristo es cabeza, todo el cuerpo funciona bien. Y nosotros como miembros del cuerpo funcionamos en nuestra área correctamente. También, cuando lo miramos en relación a una congregación, por ejemplo, en los presentes, si todos al unísono dijéramos, ¡sí, Señor!, ¿cómo andaría todo? Perfecto. Todo andaría bárbaro. Cuando en una familia, cada uno de sus integrantes en su rol o en su lugar dicen, ¡sí, Señor! ¿Cómo anda esa familia? 10 puntos. 10 puntos. Se ven los resultados. No es suficiente. A veces nos damos cuenta de que fallamos a Dios. Nos damos cuenta de que erramos en nuestros conceptos, en nuestras puntualizaciones de obediencia. Y en esos momentos oramos y decimos, Dios, controla mi vida. Dios, haz de mí lo que quieras. Pero no es eso. Porque en realidad el sometimiento es una acción voluntaria. Debo yo decidir hacerlo e ir en pos de ello. Puedo pedirle a Dios sabiduría, eso sí. Puedo pedirle a Dios esta gracia que promete acá, que da a los humildes para poder hacer las cosas. Pero en cuanto a la acción, debo emprenderla yo mismo a esa acción. Y en eso nos anhela el Espíritu. Dice, quiero verles así, porque quiero ver que disfruten de todo el bien de Dios para lo que es sus vidas. Ahora yo pensaba, si no fuera una elección voluntaria el sometimiento a Dios. Porque hay quienes dicen que no es una elección voluntaria el sometimiento a Dios, los hijos de Dios. Claro, el que no es hijo de Dios no se puede someter a Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios que le da esa gracia para hacerlo. Pero dentro de los hijos de Dios, demostramos que el sometimiento es voluntario. De lo contrario, no encontraríamos tantos creyentes luchando con sus malas decisiones. Tantos creyentes luchando con su ansiedad, con sus problemas, con su afán, con su incertidumbre. Si el sometimiento al Espíritu o a Dios no fuese voluntario, entonces todos andaríamos sometidos. Porque el anhelo del Espíritu, ¿cuál es ese? Si ese es su anhelo, que no tiene poder para hacerlo, si no fuese voluntario, tiene poder para hacerlo. Entonces es voluntario el sometimiento a Dios. Dios tiene la capacidad a veces de usar diferentes situaciones en la vida para colocarnos en ese punto de decir, ¿qué hago? ¿Me someto o no me someto? A veces empezamos en diferentes niveles y Él va subiendo los niveles para que nosotros sigamos creciendo en lo que es la santificación para con Él. Cuando no pueden hacerlo, ¿qué tienen que hacer? Orar, pedir sabiduría. Pero dice algo más, Santiago nos aconseja en cuanto a la forma de sometimiento, dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. La forma de sometimiento lleva implícita una búsqueda de Dios y un acercamiento de Dios.
Nadie que diga me voy a someter a Dios lo logrará si no está buscando mecanismos de acercarse a Dios. O está buscando, implementando mecanismos de buscar a Dios de los diferentes que tenemos. Si no hacemos eso, no encontraremos ese sometimiento a Dios como algo ya natural o un ejercicio incluido en nuestras prácticas naturales. ¿Saben qué? El momento, si esto les habrá pasado una y otra vez, el momento en que no está todo tan claro, en que el horizonte es medio negro y las nubes amenazan así alrededor nuestro, que es difícil a veces decidir. No siempre el cristiano se toma el tiempo de buscar a Dios y acercarse a Dios. A veces, ¿qué hacemos? Como calderita de lata, así, largamos el árbol enseguida o lo que afuera, y ganan las emociones, ganan los deseos, ganan la propia razón, gana la carne, porque no tomamos el tiempito de acercarnos a Dios, buscar a Dios, su instrucción, buscar su sabiduría, buscar su consejo. Entonces, ¿qué gana? Gana el mundo, sus directivas, esto es así de esta manera, no hay otra forma que hacerlo, hizo esto, a lo otro, ganan los deseos, ganan las pasiones en ese momento. Y nos damos cuenta de que sucedió eso con los resultados posteriores. A veces en la rápida o en la larga, los resultados como mentiras, engaños, gritería, maledicencia, odios, rencores. Cuando el resultado a la larga o a la corta fueron esas cosas, puede ser entonces que en aquel momento de presión, en lugar de someterme a Dios, ¿qué hice? Me sometí a mis conceptos naturales de la vieja naturaleza, o a los deseos naturales, o al mundo, o a aquellos que me rodeaban, que estaban aconsejando ahí. A veces es tanto el barullo en situaciones difíciles, a veces de negocios, de empresas, que las presiones te vienen y te dicen, bueno, tenés que mentir, tenés que engañar, tenés que defraudar, porque si no, no vas a poder salir adelante. Y es tanta presión que el creyente, en lugar de someterse a Dios y buscarlo y acercarse a Dios, termina sometiéndose a ese otro tipo de directivas, y no puede ser de esa manera. Pero también dice allí en Santiago, en el capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y creo que esa palabra resistir es justamente el opuesto a someterse. Esa resistencia que a veces encontramos en los niños, en los hijos o en otros que están bajo la directiva, que son patrones o lo que fuere, si no, no lo hago, no voy, no quiero, lo que fuere. Esa resistencia es justamente lo opuesto a el sometimiento que hablamos acá. Y eso es justamente, ahí pone a Dios y al diablo. Si nos sometemos a uno, tenemos que resistir al otro. A veces no resistimos a uno y pretendemos someternos a Dios sin resistir al diablo. Entonces admitimos que su consejo todavía siga intentando disuadirnos una y otra vez a hacer lo que no conviene que hagamos. Entonces las dos cosas van juntas. Someternos a Dios, resistir al diablo. Es la forma de marcar la línea divisoria entre las dos trincheras. También es una acción voluntaria. También es una acción que aprendemos a tomarla en base a la instrucción de la palabra de Dios y decimos, no, esto no pertenece a Dios, no lo voy a hacer así de esta manera. Entonces le resistimos a Él. Esto no es de Dios, aquello es de Dios, lo hago de tal otra manera. Vamos a ver un par de ejemplos nada más para terminar. Segunda de Crónicas, capítulo 30. En los tiempos del rey Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 2 al 9. En el tiempo en que Ezequías restauró la adoración en el templo.
Dice capítulo 30, versículos 2 al 9. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes a todo Israel y Judá, y como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano del rey de los asirios. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Voy a poder conocer el resto de la historia, pero dijeron: tenemos que celebrar la Pascua, vamos a restaurar lo que es la verdadera adoración aquí en Jerusalén, con lo que estamos. No es suficiente todavía, no querían hacerlo así nomás tampoco. Dijeron: celebrarlo al modo que está escrito. ¿Eso qué significa? Vamos a someternos a lo que Dios estableció. Tal vez podían encontrar mil excusas después de la cautividad, de los asirios, de todo eso, y de los flojos que habían quedado en cuanto a cantidad de sacerdotes, de útiles y demás cosas. El pueblo un poco en esa pobreza. Podían decir: no, bueno, Dios nos va a entender si no hacemos todo conforme a Él nos está mandando, porque lo vamos a hacer de corazón. No dudo de la disposición del corazón del rey, ni de sus príncipes, ni de la gente que haya vuelto ya a Jerusalén. Todos tenían ese ardor y fuego en su corazón de querer acercarse y buscar a Dios, pero tuvieron cuidado de hacerlo conforme a la manera que está escrita. Debemos someternos a la manera de Dios. No someternos en base a conceptos que nos prefiguramos de lo que Dios está disponiendo. Como pasaban, recuerdan en los Gálatas, que Pablo decía: no nos sometimos a aquellos que decían que tienen que circuncidar a los gentiles, porque eso no es lo que Dios está mandando. Y en ese aspecto aprendemos: o Dios es Dios, o nuestras razones son Dios. Dios tiene la razón, entonces vamos a hacerlo a la manera de Dios, aun por mejores intenciones que tengamos. Dice en el versículo 8: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, o sea, la cabeza, es decir, de ser duros. Aquí tenemos la otra idea que formulamos claramente de agachar la cabeza, pero no en el sentido de decir sí, sino en el sentido de la humildad, en la reverencia que hacemos de humildad delante de Dios. Como vuestros padres, dice: someteos a Jehová, venid a su santuario, el cual es santificado para siempre, y servir a Jehová. ¿Cómo nos sometemos? Buscando la comunión, la adoración, su santuario, la forma que Él ha establecido, y sirviéndole de la forma que podamos servirle. Crecer en esa relación de servicio a Dios. Nosotros nos sometemos a Dios, y recuerden eso,
si no buscamos ocasiones de servicio a Dios. ¿Estás sirviendo a Dios en alguna manera? Y no me refiero a venir un domingo. Venir un domingo una hora y media no es servir a Dios. Eso es buscar a Dios. Buscar a Dios de la forma que Él ha establecido para adorarle, para santificarle, para honrarle en el cuerpo, en la comunión, en la comunidad. Por eso no es servicio a Dios. Podemos presentar servicio a Dios dentro de la comunidad en ese tiempo, sí, pero también Dios espera que en nuestra vida, fuera de aquí, también busque oportunidades de servicio a Dios de una u otra manera. ¿Y cómo lo hago si no puedo? Dios da gracia. Sé humilde para buscarlo y Dios da gracia y capacita para hacer ese tipo de cosas. El segundo ejemplo para terminar, Éxodo, capítulo 18. Éxodo, capítulo 18, versículos 19 y 20. En primer lugar, nos sometemos a la manera de Dios. En segundo lugar, nos sometemos todo asunto. Dice el versículo 19-20. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Estamos en el momento en que Moisés estaba en esa dirección de todo el pueblo, y ahí estaba su suegro, Jetro, diciendo, bueno, viendo que Moisés estaba tomando todo sobre él y no podía realmente dirigir al pueblo, porque pasaba todo el día sentado escuchando problemas a veces de hogares, de ovejas, de vacas, de circunstancias del día a día del pueblo, y dando consejo para aquí, consejo para allá, y no estaba tomando una dirección de líder general de lo que es pueblo. Y Jetro le aconseja, ¿no? Distribuye a príncipes sobre el pueblo para que se encarguen de esas minucias, de esas otras cosas, de asuntos de familia, de comercio, o de lo que fuere, pero tú somete todo a Dios. O sea, Moisés iba a estar en esa comunión y cercanía con Dios de oración para buscar esa sabiduría general, entendimiento general, sometiendo todo asunto a Dios de esa forma general. Moisés necesitaba poder descansarse en Dios de esa manera. Pero todo el pueblo, ¿qué necesitaba para someterse? Decía acá en el versículo 20, enseña ordenanzas y las leyes y muestra el camino por donde deben andar y qué han de hacer. O sea, cuando se establecen, se determina lo que se hace y lo que no se hace, se ponen las normas, las reglas, como en un hogar. En un hogar se dice, bueno, acá cada uno hace esto y esto no se hace. Cuando están las normas claras, es más fácil buscar sometimiento o obediencia. Si no están las normas claras y alguien no hizo algo, uno no puede saltar y decirle, ¿y por qué no lo hiciste? Yo no sabía que había que hacerlo. Pasa así a veces en los hogares, no están las cosas bien claras o definidas. Y lo mismo pasaba acá en el pueblo. Define todas las cosas y que se sometan, que se sujeten a la autoridad. Y ahí tienen los príncipes para recordarle, no se hace de esta manera. Hacerlo de esta manera y ya está. Entonces, en ese sentido, el sometimiento con la idea de una organización debajo, o sea, de la idea militar de las diferentes divisiones organizadas para un propósito final o bueno, es la idea que tenemos aquí en este ejemplo. Yo pregunto, ¿buscamos conocer nosotros toda la voluntad de Dios o actuamos como queremos en determinadas circunstancias? En estas circunstancias hago lo que quiero y en aquellas circunstancias en las cuales no me interesa mucho digo, voy a buscar a Dios para aplazar esas circunstancias. A veces jugamos con ese tipo de excusas, ¿no? O nos dejamos guiar, como dijimos anteriormente, por las emociones, por el griterío de afuera. A veces eso pasaba con los jueces en el partido de fútbol, veían todos a gritarle. A veces el juez terminaba sacando la tarjeta amarilla o cobrando la falta. Ahora tenemos al VAR para que se equivoquen de otra manera.
otra forma más organizada de equivocarse y tomar decisiones. Pero a veces nosotros hacemos así, de esa manera. Nos dejamos guiar por las emociones, por el enojo, por cómo nos sentimos en ese momento, por el cansancio o por la exaltación del momento. A veces puede ser positiva esa exaltación y tenemos esa exaltación positiva y tomamos decisiones alocadas que después pagamos las consecuencias por ellas. No porque estuviésemos en un mal momento, sino porque estábamos en un buen momento. O sea, las emociones nunca son buenas consejeras, ni las buenas ni las malas. Dios es el buen consejero. El consejo es, toma tiempo para consultar a Dios. Toma tiempo para conocer las directivas de Dios. Tomar ese tiempo no es perder el tiempo. Tomar ese tiempo es ser más acertados con nuestra vida, con nuestras decisiones. Cuando somos más acertados, ganamos el tiempo, ganamos las oportunidades. Pero si no nos sometemos a Dios, el diablo no va a huir de nosotros y va a seguir presionándonos y presionándonos a que agachemos la cabeza en la corriente de este mundo, agachemos la cabeza, a veces nuestra parentela o lo que fuere, y hagamos lo que el griterío de la multitud está aclamando allí. Jesús mismo, en el tiempo allí antes de su arresto, en el Getsemaní oraba y decía, si es posible pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. ¿Qué hizo Jesús? Se sometió. Se puso debajo a algo que ya estaba organizado. ¿Qué es lo que estaba organizado? El plan de Dios para la salvación del hombre, que era que su Hijo viniese y muriese por todos nosotros, el justo por los injustos. Ya estaba organizado, ya estaba todo organizado. Pero Jesús debía someterse a esa voluntad, aún siendo Dios, pero en su humanidad debía someterse. Y en su humanidad no era fácil la disposición de Dios, ser ultrajado, maltratado, muerto, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentar todo ese quebranto, no era fácil, pero esa era la disposición de Dios, de la voluntad de Dios. Y someterse a ella no solamente fue nuestro bien, fue su exaltación también. Fue su exaltación y entonces Él tiene todo el derecho de todo el honor y toda la gloria también. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Seguiremos el próximo domingo tal vez mirando algunos otros aspectos más particulares de lo que es el sometimiento a Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Damos gracias en esta mañana por este tiempo precioso que nos permite reunirnos. Padre, aquí estamos. Aquí no están nuestras vidas débiles, con muchas flaquezas, pero en nuestro corazón está el sujetarnos a tu palabra, el sujetarnos a tu voluntad, oh Dios. Capacítanos con tu gracia preciosa. Capacítanos, oh Dios, para que en humildad podamos entender la forma en que debamos llevar cada asunto de nuestra vida, oh Dios, en lo particular, en lo familiar, en lo congregacional, en la sociedad, oh Dios. Ayúdanos a andar como verdaderos hijos obedientes, que busquemos oportunidades para presentarnos en un servicio vivo, santo, justo. Estas cosas sin duda te agradan a ti, oh Dios, y al Espíritu que nos habita. Bendice hoy a los presentes, muy en especial a las madres, aquellas que tienen la ardua labor, este día que se les recuerda, Señor, de servirte en los hogares, servirte también en las congregaciones, pero especialmente en lo que es la crianza y la educación. Capacítales para estas cosas, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.